que necesitas. En el libro de Mateo, capítulo 6, versos 31 al 33, dice: Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Julio Espinosa. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. Una de las reacciones más comunes que como seres humanos tenemos frente a momentos difíciles es la preocupación. Cuando atravesamos momentos de escasez, incertidumbre y en donde todo parece escaparse de nuestro control, es ahí donde la angustia, la preocupación y la ansiedad empiezan a controlar nuestra vida. La preocupación es ese estado de zozobra, inquietud o temor producido ante una situación difícil, un problema. Es ese sentimiento de intranquilidad frente a alguna situación sin resolverse. Preocuparse tiene más que ver con nuestro futuro que con nuestro presente. La preocupación nos transporta mentalmente hacia aquello que no ha sucedido aún y tiene la capacidad de desconectarnos de nuestro presente, en donde Dios quiere hablarnos. La preocupación habla de ocuparnos con anterioridad por lo que vendrá entonces. Al no tener la certeza de cómo serán las cosas en un futuro, empezamos a pensar que lo peor está por venir. Sin darnos cuenta, nuestra mente comienza a divagar en ideas negativas y empezamos a plantear en nuestra mente diferentes situaciones adversas que ponen nuestro ser en alerta y temor, llenándonos de esta manera de un estrés innecesario. Un claro ejemplo de esto es cuando pasamos por una crisis económica. Empezamos a pensar en cómo haremos para sobrellevar esta situación. Pensamos que muchas cosas nos harán falta y la ansiedad empieza a nublarnos la vista, impidiéndonos así ver con claridad esa realidad que va más allá de lo que hoy podemos ver. Quizá lo que hoy estemos viviendo nos consuma nuestros pensamientos y nos ha terminado llenando de temor. Pero en medio de cada situación hay siempre una verdad más grande que está por encima de todo. Esa verdad es Dios mismo diciendo que con su mano nos sostendrá y no solamente suplirá todas nuestras necesidades, sino que las ventanas de los cielos se abrirán hasta que las bendiciones sobren y abunden en cada una de las áreas de nuestra vida. Confiar en la poderosa verdad de que Dios, nuestro Padre, es también nuestro proveedor y nuestro sustentador por excelencia, traerá sin duda alguna esa paz perfecta a nuestra mente y a nuestro corazón. Claramente no vale la pena preocuparnos por aquello en lo que no tenemos poder. Antes bien, lo mejor que podemos hacer es levantar nuestra mirada y nuestro clamor delante del Padre, de donde siempre vendrá nuestra ayuda y nuestra provisión. Quiero invitarte a que puedas elevar un clamor delante de Dios. Él está atento a escucharte y a obrar poderosa y abundantemente en tu vida. Oremos. Señor mi Dios, en este día te quiero agradecer por hablarme de una manera tan amorosa, pero también tan contundente a mi vida. Gracias te doy por tu gran amor y tu bondad, por siempre estar a mi lado y jamás soltarme de tu mano. Estoy seguro que en tu presencia, mi amado Dios, puedo estar confiado, porque sé que tú me ayudas y me llenas de tu paz perfecta que sobrepasa todo entendimiento.
Gracias por estar atento a escuchar mis oraciones y siempre estar dispuesto a responderme y a brindarme tu ayuda. Me siento tan privilegiado y afortunado de ser tu hijo y de poder disfrutar cada día de tu fidelidad infinita y de tu gracia abundante sobre mi vida. Tú conoces mi corazón y cada una de las pruebas por las que hoy estoy atravesando. Sabes cómo me siento, conoces mis temores y mis angustias, y sé que por esta razón has venido en este preciso momento a traerme tus palabras que son bálsamo y fortaleza para mi vida. Reconozco delante de ti que la preocupación se ha convertido en parte de mis días. Sé que me he dejado llevar por las situaciones a mi alrededor y he empezado a llenarme de afán, ansiedad, impaciencia y temor. Reconozco que me he enfocado más en mis necesidades que en buscar tu presencia. Por esto he perdido la paz, la plenitud y el gozo en mi corazón. Por esto, mi amado Señor, quiero pedirte con todo mi corazón que vengas a llenarme de tu paz y que me des la convicción que necesito para saber que tú eres mi ayuda y que siempre estás dispuesto a suplir más de lo que puedo necesitar e imaginar. Deseo que vuelvas a ser mi prioridad en todas las áreas de mi vida. Decido de ahora en adelante cambiar la queja que hay en mi boca por palabras de gratitud y alabanza a ti. No solamente por todo lo que hasta ahora me has entregado, sino por todas aquellas maravillosas bendiciones que estoy seguro que tú me darás. Te reconozco como mi Señor y mi proveedor. Sé que tú jamás me dejarás y jamás me desampararás. No permitiré que las circunstancias difíciles vengan a robarme la paz. De ahora en adelante transformaré mis dificultades y todas mis necesidades en la oportunidad perfecta para clamar y ver tu gloria brillar sobre mi vida. Gracias, mi buen Señor, por ser todo lo que necesito. Gracias por ser suficiente en mi vida. Ahora más que nunca estoy seguro que si te tengo a ti, lo tengo todo y aún tengo mucho más allá de lo que necesito. Tú eres mi provisión y mi sustento. Tú eres mi herencia y mi más grande bendición. Por esto, si estoy contigo, sé que nada más me falta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido hermano, Dios te conoce de una manera tan perfecta que sabía que necesitabas escuchar estas palabras. Dios en este día, por medio de este mensaje, quiere recordarte que Él permanece siempre a tu lado, pero sobre todo, quiere que recuerdes una vez más que Él es tu Padre, un Padre bondadoso que siempre está atento a cubrir cada una de tus necesidades. Probablemente en este mismo instante estés atravesando una difícil prueba económica, emocional, familiar o personal. Quizá también te sientes agotado, desesperado y lleno de temor por no saber cuánto tiempo durará esta prueba. Y te sientes lleno de ansiedad al no estar seguro si los tiempos que vendrán serán mejores. Sientes que has perdido la paz y la tranquilidad. Sin darte cuenta, la preocupación empezó a consumir tu mente y tu corazón al punto de que te es muy difícil mirar a Dios y confiar una vez más que Él está contigo y que está obrando poderosamente a tu favor. Deja la preocupación y la ansiedad a un lado. Deja de pensar en las circunstancias y empieza a enfocar tu mente en Dios. Deja de intentar solucionar las cosas a tu manera y permite que sea Dios obrando. Ocupa tu tiempo en conocer a Dios y llenarte de Él, y verás cómo poco a poco todas las cosas que hoy te preocupan y cada una de tus necesidades serán añadidas y tendrás mucho más de lo que hoy puedes imaginar. Solo ten fe y confía y podrás estar seguro que Dios hará y abrirá las ventanas de los cielos hasta que la bendición
sobreabunde. Querido hermano, deseamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Recuerda que Dios te ama y es tu Padre. Clama siempre a Él en medio de tus necesidades. Búscalo primeramente a Él y todo en tu vida será añadido. Recuerda que puedes seguirnos también en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. Allí podrás encontrar también palabra fresca de parte de Dios para bendecir tu vida. Que Dios te bendiga. Hola, mi amigo querido, qué alegría poder estudiar una vez más una lección de la escuela sabática. Esta vez vamos a estudiar la lección número 11 para el 15 de marzo del año 2005. El título de la lección es ¿Qué más pude hacer? Y el propósito de la lección es mostrar que Dios hizo todo lo que podía haber hecho para salvar al ser humano. Pero Dios respeta la libertad individual de cada uno. No puede obligarnos a ser salvos. Él nos llama, Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero espera que nosotros tomemos una decisión completamente voluntaria. Entonces, con esto en mente, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Cristo, el verdadero vencedor. ¿Por qué este subtítulo, Cristo, el verdadero vencedor? Porque el diablo aparentemente ha vencido en este mundo. Ha sembrado dolor, desgracia, tragedia, traición, violencia, injusticia, hambre, enfermedad, muerte. Y aun cuando tú te entregas al Señor Jesucristo y cuando vives con Él una vida de comunión permanente, eres tocado muchas veces por las desgracias, por las tragedias de esta vida. Entonces, aparentemente parece que el diablo hubiera vencido, pero eso no es verdad. El asunto es que el instrumento que el diablo usa es la mentira. Él es engañador, es el seductor, es el mentiroso por naturaleza. Y entonces desfigura el carácter de Dios. Él siembra el dolor, el pánico, la miseria, la tragedia en esta vida y te hace creer de alguna manera que estás sufriendo porque Dios es malo, porque Dios te está castigando, porque tú has hecho algo indebido y ahora estás recibiendo el castigo divino. Eso es lo que Él quiere. Y muchas veces, pues, los seres humanos le creemos. Pero la verdad es que Dios es amor. Y cuando decimos que Dios también es justicia, ya lo hemos explicado muchas veces, vamos a continuar hablando de este tema en las próximas lecciones. Cuando decimos que muchas veces Dios es justicia también, no es que el amor de Dios está contra su justicia, sino que el amor de Dios es su justicia. La justicia de Dios, y si queremos llamarle como algunos escritores bíblicos le llaman, la ira de Dios, es la reacción de un Dios de amor hacia el pecado que te hace sufrir. Pero vamos a leer un texto bíblico para entender mejor esto. Juan capítulo 18, versículo 37. Este es un diálogo entre Cristo y Pilato, ya cerca de la crucifixión de Jesús. Mira lo que dice el texto. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
La esencia de este texto es para qué Jesús vino a este mundo. Para testificar de la verdad. Para probar que la verdad es verdad. Para esto he venido al mundo. Y más adelante vamos a ver que el propio Señor Jesús dice que vino al mundo para destruir las obras del diablo. Vuelvo a repetir, el diablo es el padre de la mentira. Y a través de la mentira quiere desfigurar el carácter de Dios. Quiere hacerte creer que Dios es el culpable de todo lo malo que existe en este mundo. El diablo te trae dolor, te trae sufrimiento, como a Job, y después quiere que maldigas a Dios. Job venció en esta prueba. Tú y yo todos los días estamos en este drama de los siglos, en la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Tal vez en este momento estás sufriendo un dolor terrible en tu vida. Vamos a imaginar un cuadro triste, pero real, que sucede muchas veces. Acabas de perder a un hijo de 4, 5, 10 años de edad. ¿Qué culpa tenía ese niño para morir? No murió porque tuviese culpa. Pero el diablo viene y te hace creer, Dios es injusto. Porque si Dios fuese amor, hubiera curado a tu hijo. ¿Cómo Dios permite que un niño de 8 años muera? Dios es malo. Entonces, ¿por qué tú quieres seguir a Dios? ¿Por qué quieres servir a Dios? No, olvídate de Dios. Él no se preocupa por ti porque tú tienes que estar leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, queriendo adorar a Dios. ¿A qué tipo de Dios? A ese Dios malo, injusto, que no fue capaz de sanar a tu hijo. Ahora, mira la astucia del diablo. Es él el que hizo todo. Es él el que trajo el dolor, la enfermedad. Ahora te quiere hacer creer que todo eso viene de Dios. Peor todavía, que viene de Dios porque tú te has portado mal. Tal vez tu hijo no, pero tú te has portado mal. Y hay mucha gente que anda cargado de un complejo de culpa innecesario. Pero Jesús dijo, he venido a este mundo para desenmascarar al diablo, para dar testimonio de la verdad, porque la mejor manera de derrotar a la mentira es con la exposición de la verdad. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo, Él, Jesucristo, es el justo y es el que justifica. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Por qué solo Jesús es capaz de justificar al ser humano? ¿Por qué solo Jesús es capaz de justificar al ser humano? Porque, querido, mira, hay que entender este asunto antes de leer el texto. Jesús es Dios, uno con el Padre, con el Espíritu Santo. El hombre estaba perdido y condenado a muerte por causa de su pecado. Llámese Adán y Eva, llámese Alejandro Bullón, llámese lo que sea. El ser humano estaba condenado a muerte por causa de su pecado. Pero entonces, ¿qué hace Jesús? Él viene a este mundo, se hace un ser humano y vive como ser humano. Nosotros todos merecíamos morir porque la paga del pecado es la muerte. Todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Un ángel no podría morir en favor del hombre porque un ángel es un ser creado, no tiene vida en sí propio, tiene una vida dependiente de Dios. Otro ser humano tampoco podría morir por el pecador. ¿Por qué? Porque otro ser humano, por más bueno que pretenda ser, es un ser humano pecador y merece también la muerte. Entonces solo podía salvar al ser humano un ser divino que fuese capaz de derrotar al pecado. Por eso Jesús vino a esta tierra como ser humano, y como ser humano fue tentado en todo, pero no pecó y venció al pecado. Solo que Jesús tiene vida en sí propio. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero ahora como ser humano conquistó la vida por causa de su obediencia. Entonces él toma esa vida y le dice a su padre,
esta vida que yo conquisté porque me hice ser humano y fui a la tierra y viví y fui tentado en todo y no caí, esta vida que yo conquisté se la voy a entregar de gracia al ser humano. Y la muerte que el ser humano merece, la voy a morir yo. Fue por eso que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque Él no tenía necesidad de morir. La paga del pecado es la muerte, pero Jesús había venido como ser humano, había sido tentado en todo, pero nunca pecó. Entonces, con esto en mente, ahora vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros todos, los hijos de Dios, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, de sangre y carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Can I ask you some advice? I hate sweating. Do you think I should buy this sauna? No? Really? Can I ask you one more question? There's this show that I hate that I never want to watch again for the rest of my entire life. Do you think I should pay to watch it? No? Verizon lets me choose which streaming services I pay for, while T-Mobile makes me buy things I can't stand. Which one do you think I should choose? I choose Verizon. Save for yourself. Duh. Entonces Jesús es justo, y como es justo, puede justificar. Y aunque has caído en el pecado, y aunque has cometido errores, hay perdón para ti, porque la paga de tu pecado ya fue pagada en la cruz del Calvario. El Señor Jesús ofreció su vida por ti. Y en la cruz del Calvario, Jesús colocó la estocada final en el corazón del diablo. Toda su mentira de que Dios es injusto, de que Dios no se importa contigo, de que Dios te hace sufrir, se acabó. Porque la verdad en Cristo murió en la cruz del Calvario. Y el universo entero, incluyendo nosotros, entendemos que si murió en la cruz por nosotros es porque nos amaba con un amor infinito. Dios te ama, querido. Cuando digo Dios te ama, no pienses tú inmediatamente en tu buen comportamiento o en tus errores o en tus pecados. Tú olvídate de ti, porque el amor de Dios por ti no depende de lo que tú hagas o lo que tú no hagas. Simplemente Él te ama. Pero vuelvo a repetir, ese amor maravilloso, incondicional de Dios no te sirve de nada si tú no lo aceptas. ¿Por qué? Porque Dios respeta la libertad, no te puede obligar a ser salvo. Tú tienes que querer ser salvo. Con esto en mente vamos a la tercera parte de este estudio. El subtítulo es El cántico de mi amado. Y aquí veremos pues que Dios hizo todo lo que pudo haber hecho, primero para pagar el precio de nuestro pecado y después para que nosotros pudiésemos vivir en los caminos de justicia. Dios hizo todo. El profeta Isaías, en una poesía muy bonita, describe lo que Dios siente por su pueblo. Mira lo que dice figurativamente. Él usa aquí una ilustración muy bonita del dueño que planta una vid y espera recoger uvas, pero infelizmente la vid produce uvas silvestres, extrañas, amargas. Mira lo que dice el texto, Isaías capítulo 5, versículos 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Este es un canto triste, queridos, porque
La viña somos nosotros. Era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, somos nosotros hoy en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios. Dios, en la persona del Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, pagó nuestros pecados. A través del Espíritu Santo nos guía, habla a nuestro oído, nos muestra el camino. Nos dejó su palabra, nos dejó sus enseñanzas, sus instrucciones. El manual de la vida victoriosa. Todos los días está consolándonos, protegiéndonos, defendiéndonos, guardándonos. Aun cuando por vivir en este mundo de tristeza y de dolor somos tocados por el diablo, ahí viene el Espíritu de Dios consolándonos, ayudándonos a no quedar caídos, a levantarnos, a acreditar, a mirar en el futuro, al futuro sin miedo. Dios hizo todo y sin embargo nosotros, que deberíamos producir uvas bonitas, deliciosas, por tanto cuidado que Dios nos da, producimos uvas silvestres, uvas amargas, uvas que no valen nada. ¿Qué más podría haber hecho el Señor Jesucristo por nosotros? Yo siempre digo cuando miro a la cruz del Calvario que desde la cruz Jesús estaba muriendo. Jesús no fue un loco suicida que quería morir, querido. Jesús cuando vino a esta tierra tomó la forma humana, era un ser humano con instinto de conservación. Y el ser humano que tiene instinto de conservación no quiere morir. Así que Jesús no fue un loco suicida que fue a la cruz para morir, no. Tanto así que la noche anterior a su crucifixión, él en oración, sudando sangre de dolor y de sufrimiento, le dijo a su padre: Padre, pasa de mí esta prueba, pasa de mí este cálice, pero que se haga tu voluntad. La única manera de salvarnos era que Jesús muriera en la cruz del Calvario, porque de otra manera estábamos perdidos. Y en la cruz del Calvario, cuando él estaba muriendo, yo creo que él te miró y te dijo: hijo, yo no quiero morir, pero estoy muriendo para que tú te salves, pero tú te estás perdiendo. Entonces dime, ¿qué más podría hacer para salvarte? ¿Qué más? Esa es la pregunta que toca mi corazón y que debe tocar el corazón de cada ser humano. ¿Qué más Dios podría haber hecho para salvarnos? En la cuarta parte encontramos la parábola de Cristo acerca de la viña. Y aquí veremos que Jesús completa el cuadro que Isaías pintó y que yo acabo de leer. Mira lo que Jesús en el Nuevo Testamento habla acerca de la viña, acerca de su pueblo. Mateos capítulo 21, versículo 33 dice: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esos labradores éramos nosotros. El Señor Jesús nos confió la vida. Ahora, esta parábola, si la seguimos leyendo, y te aconsejo que leas, porque ya te he dicho muchas veces, esos comentarios de la lección son comentarios, no es una sustitución a tu estudio personal de la Biblia. Entonces lee toda la parábola y verás que un tiempo después el padre de familia envió unos siervos para recoger el dinero del alquiler, pero los labradores golpearon, maltrataron a los siervos y los mataron. Un tiempo después, el padre de familia envió otro grupo de siervos y los labradores les dieron el mismo trato. Un tiempo después, el padre de familia dijo: voy a mandar a mi hijo, tal vez respeten a mi hijo. Y envió a su hijo. ¿Y qué hicieron los labradores? Lo mataron. ¿Quiénes eran los labradores? Nosotros. ¿Quién es el hijo mayor? ¿Quiénes son los siervos enviados varias veces? Los profetas. ¿Quién es el hijo que vino? El Señor Jesucristo. ¿Acaso no apedreamos a los profetas en el pasado? ¿Acaso no clavamos al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Yo siempre cuento la historia de mi madre. Yo era pequeño, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos, y ahí estaba el cuadro de la crucifixión de Cristo.
Y yo le preguntaba a Jesús, Señor, a mi madre, mamá, ¿quiénes son estos? Y ella me decía, estos que están abajo de la cruz, sí. Esos son los malditos soldados que mataron a Cristo. Y yo siempre crecí pensando que habían sido los soldados que mataron a Cristo. No, querido, cuando crecí y necesité perdón, entendí que no fueron los soldados que mataron a Cristo, fui yo. Fueron mis pecados que clavaron a Jesús en la cruz. Cada vez que yo peco y cometo y pido perdón, estoy colocando un martillazo en los clavos que perforan las manos de Cristo. Nosotros clavamos, nosotros somos los labradores malvados. Por eso la pregunta es, hijo, ¿qué más podría haber hecho para salvarte? Hice todo, pero te estás perdiendo. Y ahora llegamos a la última parte de este estudio bajo el título de la vindicación del nombre de Dios. ¿Qué es vindicar? Es justificar. Es hacer justicia con alguien que fue acusado falsamente. Y el Señor Jesucristo fue acusado falsamente. Dios fue acusado falsamente por el diablo. Allá en el cielo se levantó diciendo que Dios era injusto, que había dado una ley que no se podía cumplir y que si alguien transgredía esos principios, Dios lo iba a matar. Mira la astucia del enemigo. Engañó una tercera parte de los ángeles. Y hoy continúa desfigurando el carácter de Dios delante de la humanidad, diciendo que todo el dolor, todo el sufrimiento viene de Dios porque está castigando a la humanidad por su pecado. Pero querido, en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo murió. ¿Tú crees que lo que pasó en la cruz es sabido solo por nosotros que leemos la Biblia? En la cruz del Calvario todos los seres no caídos del universo contemplaron, los ángeles contemplaron, el mismo enemigo de Dios y los ángeles que él engañó contemplaron lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y las mentiras del diablo quedaron universalmente expuestos. Ahora mira lo que dice Apocalipsis 14. Ok, ellos vienen a las 3. Disculpen, vecinos nuevos, ¿no han visto a mi boa? Que tus vecinos tengan una mascota normal no está garantizado. ¿Sabes que sí garantiza AT&T? El nuevo Samsung Galaxy S25 Ultra, eligiendo uno de nuestros mejores planes. Capítulo 15, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Quiénes cantan? Los redimidos. Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Querido, los redimidos finalmente cuando lleguen al cielo cantarán de júbilo. Señor, eres justo. El diablo te acusó de ser injusto, pero nosotros hemos visto todo lo que has hecho en nuestra vida, lo que has hecho por la humanidad, por la creación. Justo eres en todos tus caminos. Tú eres santo, eres digno de ser alabado por toda la eternidad. Listo. El carácter de Jesús habrá sido vindicado por el cántico de los redimidos y por el testimonio de todas las criaturas no caídas que observaron la traición, la mentira, la injusticia del diablo, las acusaciones del diablo y ahora contemplaron el amor inmensurable del Padre. Oh, querido, Dios te ama. Si estás sufriendo no es porque Dios dejó de amarte, ni es necesariamente porque hayas cometido algún pecado. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, el Señor vio a un ciego y los discípulos también vieron al ciego y le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque tradicionalmente el ser humano piensa así. Si estoy sufriendo, si estoy ciego, si estoy enfermo es porque he pecado. Si no he pecado yo, alguien en mi entorno ha pecado. Y no, querido. A veces sufrimos, muchas veces sí sufrimos porque traemos algún pecado escondido. Muchas veces sufrimos porque vivimos en un mundo de sufrimiento, en un mundo de dolor. Y como vimos en una lección anterior, Dios respeta la libertad. Dios respeta el curso de la vida, el curso de la historia. No puede meter la mano y transformar todo porque ahí confirmaría las acusaciones del diablo. Estás viendo, Dios es injusto, solo hace lo que le conviene. Cuando no quiere algo, él manipula las cosas. Así es el diablo. Pero llegará un tiempo
en que todo eso pasará. Entonces Dios te ama, querido, no te desesperes. Y si has pecado, pues arrodíllate, confiésale a Dios, pídele perdón, levanta la cabeza, porque todos tus pecados ya fueron perdonados en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga, un grande abrazo.